Esta semana Alfredo Adame dijo en cámara que una hija de Andrea Legarreta no es de Eric Rubin, que es del hombre más poderoso de Televisa. Y que ese hombre la habría embarazado mientras Andrea caminaba por los pasillos de la televisora creyendo que iba a dejar a su esposa y casarse con ella. Lo dijo en Los Ángeles, en una fiesta de cumpleaños, sin que nadie se lo pidiera, con la naturalidad de quien lleva 25 años guardando un secreto que el contexto acaba de hacer más explosivo que nunca. Porque el hombre al que señala acaba de coronarse como dueño absoluto de Televisa hace menos de 90 días, sin Emilio Azcárraga Gallín, sin nadie por encima, solo él. Pero eso no es todo, porque lo que Adame reveló esta semana no es solo un nombre y una acusación. Es como habría ocurrido todo. Lo que Andrea creía que esa relación significaba para ella. Lo que hizo la esposa la noche en que lo descubrió. Y el detalle físico específico sobre Nina que lleva 25 años circulando en susurros y que esta semana alguien dijo por fin en cámara. Y Andrea Legarreta sigue en ese sillón, como siempre, como hace 25 años. Hoy contamos la historia completa, con todos los nombres, con todas las fechas, con 5 revelaciones que nadie ha juntado así hasta ahora. El nombre del ejecutivo que toda la industria conoce y casi ningún medio se atreve a imprimir. Lo que pasó la noche en que una esposa fue a apedrarle la casa a Andrea con piedras y huevos mientras ella guardaba silencio detrás de la puerta. ¿Por qué Eric Rubin aguantó 23 años sonriendo mientras todo el gremio sabía lo que él sabía? ¿Qué dice exactamente la frase que Andrea eligió para responder cuando le preguntaron si Nina era hija de otro hombre? ¿Y por qué el hecho de que ese ejecutivo acabe de coronarse como dueño de Televisa convierte todo lo anterior en la historia más urgente de la televisión mexicana en este momento? Si te vas antes del final te pierdes la parte que más han intentado enterrar. No te vayas. Antes de entrar a Andrea, necesitas saber quién es el hombre del que vamos a hablar. Sin entender quién es él, la historia de ella no tiene contexto. Y sin contexto, parece chisme. Con contexto, es un sistema. Bernardo Gómez Martínez nació el 24 de julio de 1967. No es un nombre que el público general reconozca. No hace apariciones en programas de espectáculos, no da entrevistas. No tiene presencia en redes sociales. Lleva 25 años siendo posiblemente el hombre con más poder sobre la televisión en español del planeta, sin que la mayoría del público supiera exactamente cómo se llamaba. Entró a Televisa en 1998, el mismo año en que arrancó el programa Hoy, el mismo año en que Andrea Legarreta se sentó en ese sillón por primera vez. Un año después de su llegada ya era vicepresidente ejecutivo. Para 2015 era copresidente ejecutivo. Y en octubre de 2024, con la salida definitiva de Emilio Azcárraga Gallín, Bernardo Gómez quedó al frente de todo. Está casado con Luz María Casasus. Tiene hijos. Vive en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Hay un vídeo. No es un vídeo comprometedor, no hay beso ni abrazo romántico que nadie pueda cortar y publicar. Pero es un vídeo que quien conoce ese mundo lee de una forma muy específica. Cuando Bernardo Gómez visitó el set del programa Hoy, la cámara captó el momento en que Andrea lo recibió, no con la cordialidad profesional con la que una conductora recibe a un ejecutivo de su empresa. Con algo distinto en el cuerpo. La forma en que uno se mueve cuando hay historia detrás. Los demás conductores observaban desde sus lugares con esa quietud específica de quien entiende que lo que está viendo no es para comentar. Ese video se viralizó en enero de 2024 y la reacción del público fue inmediata y unánime. Eso no es una relación de trabajo normal. Gómez está casado con Luz María Casasus. Tiene hijos. Y durante 25 años, cada vez que alguien pronunciaba su nombre junto al de Andrea Legarreta, las transmisiones se cortaban o las consecuencias profesionales llegaban antes de que la frase terminara. Guarda el nombre. Guarda la fecha. 2 personas entran a Televisa el mismo año, y durante los 25 años siguientes, mientras todo cambia a su alrededor, los dos siguen exactamente donde están. Porque Televisa no era solo una televisora, era un estado dentro de un estado.
Un sistema de poder con sus propias reglas, sus propias lealtades y sus propias formas de recompensa y castigo que no necesitaban ningún papel firmado para funcionar. Alfredo Adame lo explicó en Los Ángeles con la precisión de quien lo vivió desde adentro. Estuvo 34 años en Televisa. Tenía acceso al círculo mayor, el verdadero, esas 5 o 6 personas que realmente mandaban, y en ese círculo se enteraba de todo. De quién andaba con quién, de qué trato había detrás de qué contrato, de qué favores se pagaban con qué silencio. Y entonces dijo algo que en el contexto de esta historia es la llave de todo. La operación Colchón fue muy alta. No es una acusación inventada, es una descripción del sistema en sus propias palabras. Mujeres sin talento y sin oficio que lograron lo que lograron a través de favores que no necesitan explicación. Eso era el sistema. El sistema en el que Andrea Legarreta llegó a los 8 años, aprendió las reglas durante décadas de formación dentro del CEA y las aplicó con una efectividad que nadie en ese programa ha igualado. El CEA no era solo una escuela de actuación, era una máquina de producir activos para la empresa. Los niños que entraban ahí no eran solo estudiantes, eran inversiones de largo plazo que Televisa cultivaba durante años. Y los que llegaban a ser conductores del programa principal de la mañana habían aprendido muy bien qué tipo de lealtades se esperaban de ellos y cómo se construía una posición duradera en ese edificio. Las que llegaron más lejos no fueron necesariamente las más talentosas, fueron las que entendieron mejor la arquitectura real del poder. ¿Inventó Andrea ese sistema? No. Existía décadas antes de que llegara. ¿Lo usó? Eso es lo que llevan 25 años diciendo personas con conocimiento directo del entorno. Cuéntame desde dónde me estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Según personas que estuvieron cerca del entorno en aquella época, hubo una noche que quienes la vivieron no olvidaron. Las fuentes que la conocen la ubican en algún punto de los primeros años del 2000, cuando el matrimonio de Andrea y Eric era joven y la relación entre Andrea y el ejecutivo de Televisa llevaba tiempo siendo el secreto más conocido de la industria. Era de noche. Luz María Casasus llevaba meses con la información acumulándose. No es el tipo de información que llega de golpe. Es el tipo que gotea durante semanas, un comentario que alguien hace sin querer, un nombre que aparece donde no debería, una llamada que se corta cuando llegas al cuarto. Y cuando llegas al punto en que ya no puedes pretender que no sabes, la pregunta no es si vas a hacer algo, la pregunta es qué. Luz María eligió ir personalmente, no mandar un abogado, no hacer una llamada, ir, con lo que tenía a la mano, piedras, huevos. El arsenal básico de quien no tiene estrategia legal preparada para esa hora de la noche, pero tiene una rabia que ya no cabe adentro y que necesita un destino físico. Personas cercanas al entorno del espectáculo mexicano de esa época cuentan que los vecinos escucharon el impacto, que los huevos dejaron marca en la fachada, que las piedras golpearon la puerta y las ventanas con la contundencia específica de quien no está lanzando para asustar, sino para ser escuchada, que nadie abrió, que la calle quedó en silencio después de un rato, con Luz María retirándose sin haber conseguido lo que fue a buscar, que no era hacer daño, sino hacer visible algo que todos fingían no ver. Lo que siguió fue el silencio de siempre. No hubo escándalo público, no salió en los noticiarios, no apareció en TV Notas al día siguiente. El tipo de silencio que solo existe cuando hay acuerdos tácitos entre personas que saben que la visibilidad de ese escándalo les costaría más a todos que el secreto. A ella, a él, a Andrea, a Eric, a la televisora entera. Imagina ese momento. Una mujer que lleva semanas o meses procesando algo que la estaba destruyendo por dentro, que tomó la decisión de ir personalmente en lugar de mandar un abogado, porque los abogados no alivian ese tipo de dolor. De pie en una calle de noche, con la mano que todavía sostiene lo que quedó, mirando una puerta que no se abrió, y entendiendo que el silencio detrás de esa puerta no es la respuesta que buscaba. Es la confirmación de que lo que temía era real, y de que nadie va a decírselo en voz alta, porque nadie tiene incentivo para hacerlo. Quizá tú también conoces esa sensación.
La de estar del lado de afuera sabiendo que adentro hay algo que te pertenece y que nadie va a reconocer. La de quedarte parada con las manos llenas de algo que ya no sabes si tirar o guardar. Alfredo Adame lo sabía. Lo sabía entonces porque era parte de ese círculo. Y lo dijo en Los Ángeles esta semana, frente a cámara, relajado, en una fiesta de cumpleaños, hablando como habla cuando no está en modo defensa. Esta semana dijo lo mismo que lleva 25 años diciendo con distintos niveles de detalle dependiendo de dónde está y quién lo escucha. En un audio privado grabado alrededor de 2015 y filtrado en agosto de 2019 dijo: "Esta vieja la protegían porque andaba con un vicepresidente de Televisa y la siguen protegiendo". En el podcast Sinvergüenza en febrero de 2023 añadió: "Como andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí". En una entrevista con Inés Moreno, fue más explícito: "La única razón que tenía era que tenía una amistad, ya te imaginarás de cuáles, con un alto ejecutivo de Televisa". 25 años, la misma historia, el mismo señalamiento. Y esta semana en Los Ángeles añadió el detalle de la hija, la insinuación sobre la paternidad de Nina, con la naturalidad de quien incluye en una lista algo que lleva tiempo siendo conocido en el entorno. Pero Adame esta semana fue más específico de lo que los medios han recogido hasta ahora. No solo dijo que la relación existió, dijo algo sobre lo que Andrea creía que esa relación significaba para ella. Según su relato, Andrea no solo mantenía un vínculo con ese ejecutivo, creía que esa relación la convertiría en su esposa, que él iba a dejar a Luz María Casasus, que se iba a casar con ella. Y mientras esperaba que eso ocurriera, se comportaba dentro de Televisa como si ya hubiera ocurrido. Se ostentaba, dijo Adame con esa palabra exacta, como la primera dama de Televisa. No como conductora principal del programa matutino más visto del país, como la primera dama, la mujer del hombre que mandaba. Imagina eso un momento. Una mujer que lleva años creyendo que la situación en la que está es provisional, que es el preludio de algo más permanente y más reconocido. Que el hombre que la protege acabará reconociéndola públicamente, construyendo su identidad interior alrededor de esa expectativa, llegando a la televisora cada mañana con esa convicción instalada. Y mientras tanto, en otra casa de esa misma ciudad, una mujer llamada Luz María Casasus levantándose cada mañana sabiendo lo que sabe, pero sin la confirmación oficial que la obligaría a actuar. Ese triángulo tiene 3 personas y un desequilibrio de información que durante años funcionó porque nadie tenía incentivo para romperlo. El ejecutivo porque el statu quo le convenía. Andrea porque creía que el statu quo era temporal. Y Luz María porque mientras no hubiera confirmación explícita, había espacio para no actuar. Hasta que ese espacio se cerró y ella fue a cerrarlo personalmente con piedras y huevos en la mano. Y lo que ocurrió después de esa noche es quizás lo más revelador de toda esta historia. La boda nunca llegó. Gómez no dejó a su esposa. La primera dama que Andrea creía que iba a ser nunca fue reconocida públicamente. Y sin embargo su posición en Televisa no solo no se debilitó después de esa noche, se consolidó, creció, se hizo más permanente con cada año que pasaba. Atención. Porque aquí llega la segunda de las 5 revelaciones que te prometí. Lo que eso significa es que la relación, fuera cual fuera su naturaleza real, no dependía de que terminara en matrimonio para producir sus efectos. Producía sus efectos de todas formas. Y eso dice algo sobre el tipo de acuerdo, tácito o explícito, que existía entre esas 2 personas. Un acuerdo que no necesitaba papel firmado ni anillo ni anuncio público, porque el sillón era el documento. El sillón era la prueba. El sillón era la confirmación que nadie necesitaba. Durante los primeros años del programa tenía acceso directo. La descripción física que hace de esa segunda illa sin nombrarla coincide exactamente con la descripción que miles de internautas en enero de 2024 aplicaron a Nina Rubín Legarreta cuando empezaron a circular las comparaciones fotográficas. Una chica alta, bellísima, con rasgos que en esas comparaciones los usuarios identificaban con otra persona. Una persona que en ese momento estaba sentada en el despacho más importante de todo Televisa,
Esto no es una afirmación, ni de Adame, ni de este guión. Es la descripción pública de algo que durante años existió en el murmullo del entorno y que esta semana, en Los Ángeles, volvió a pronunciarse en cámara mientras el hombre señalado acaba de quedarse solo en la cima de todo. Hay además algo que Adame dijo de pasada y que sin embargo abre una pregunta que nadie ha respondido oficialmente. Dijo que él sabe miles de secretos, pero que el respeto al derecho ajeno es la paz, y que solo habla cuando alguien se mete con él. 25 años de la misma frase. Y cada vez que la pronuncia, lo hace junto al mismo relato. Eso no es un hombre que olvidó algo y sigue rumiando. Es un hombre que no puede olvidar algo porque lo que perdió era demasiado grande para olvidarse. Pero Adame no fue el único en decirlo, y aquí está la diferencia entre un resentido con historia personal y un patrón que se repite desde distintas fuentes sin coordinación aparente. La periodista Lupita Martínez, en una transmisión en vivo del programa de Historia, en Historia conducido por Aurora Valle, pronunció una frase con el sarcasmo específico de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Nadie me va a obligar a decir el nombre de Bernardo Gómez, jamás. Aurora Valle cortó la transmisión en ese momento. No al final de la frase, no después de una pausa, en ese momento. La velocidad de ese corte dijo más que cualquier nombre pronunciado en voz alta. La periodista Claudia de Icaza, en el mismo espacio, son de Televisa, trabajaban juntos. 2 más 2 son 4. Sentido común. Y en enero de 2024, cuando Annette Kuburu rompió su silencio de 16 años, dijo esto. Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. 25 años. Las mismas palabras que Adame. Desde una mujer que no tenía ninguna relación con Adame y que llegó a esa conclusión desde su propia experiencia vívida dentro del programa. Para entender el peso de lo que Kuburu dijo, hay que entender primero quién era dentro de ese mundo. No era una periodista de espectáculos, hablando desde afuera. Era alguien que había estado adentro, que había compartido ese foro, que conocía a las personas involucradas y que durante 16 años eligió no hablar. Kuburu también mencionó un segundo nombre que la mayoría de los medios enterraron en el párrafo 16 de sus artículos, Dio Lluveres, productor vinculado al programa. En el contexto de sus declaraciones, la imagen que emergió no era la de una sola persona protegiendo a Andrea desde arriba, sino la de una red. Un conjunto de personas con poder de decisión sobre carreras que operaban en coordinación. Para entender por qué Kuburu tardó 16 años en hablar, hay que entender primero cómo y por qué salió de Hoy en 2008. Kuburu llegó al programa con historia dentro de la industria. Y tenía algo que pocas conductoras del foro tenían. Un marido que era ejecutivo de Televisa. Eso le daba una posición de información diferente. No solo observaba el programa desde adentro, tenía acceso, a través de su entonces marido Alejandro Benítez, a conversaciones y dinámicas que no llegaban al foro. Según la versión de Kuburu, su salida del programa no fue por rendimiento ni por conflicto con la producción, fue fabricada. Lo que se divulgó en el entorno de Hoy fue un rumor de romance entre ella y el conductor Raúl Araiza. Un rumor que según ella no tenía base real, pero que fue suficiente para justificar su remoción del elenco. Y cuando dices que un rumor fue suficiente para sacar a alguien, la pregunta es quién tenía interés en que ese rumor circulara y a quién le convenía que circulara exactamente en ese momento. Kuburu tardó 16 años en dar su versión públicamente. 16 años con el peso de algo que sabía que nadie iba a creerle completamente o que creerle tendría consecuencias que no estaba lista para asumir. El tiempo exacto que necesita alguien para que la distancia sea mayor que el miedo. Cuando finalmente habló, en enero de 2024, no dijo solo lo que le habían hecho a ella. Dijo lo que había visto que le hacían a otros. Nombró al ejecutivo, describió el mecanismo. Y reveló el nombre de Dio Lluveres como segundo eslabón en la cadena de protección de Andrea dentro del programa. No una sola persona protegiendo desde arriba. Una red. Lo que vino después de sus declaraciones fue inmediato. Artistas de Televisa dejaron de asistir a su podcast, sin comunicado, sin explicación.
Una semana eran bienvenidos, la siguiente nadie contestaba el teléfono. El periodista, Joel O'Farrill, lo documentó con nombres. El tipo de retiro discreto y coordinado que en ese mundo no necesita circular interna porque todos entienden el mensaje antes de que alguien lo escriba. Lo que Kuburu sintió en los días siguientes fue algo que ella misma resumió con 4 palabras que desde entonces circulan en redes. Me trajeron consecuencias. 16 años de silencio. Y cuando habló, las consecuencias llegaron antes de que sus pruebas llegaran a ninguna mesa. Hay algo que además casi nadie mencionó en la cobertura de ese escándalo. Kuburu estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa, en el tiempo en que estuvo en el programa. Eso significa que parte de lo que ella sabía sobre las relaciones de poder dentro de Hoy no venía solo de lo que observó como conductora. Venía también de lo que su entonces marido conocía como parte de la estructura ejecutiva de la empresa. Si eso es cierto, sus palabras no eran solo las de una compañera de foro con resentimiento. Eran las de alguien que había tenido acceso a información privilegiada desde adentro del aparato que denunciaba. Nadie le preguntó eso directamente en ninguna entrevista. Kuburu no fue la única que habló y pagó el precio. El patrón empieza con el hombre que fue el primero. 1998. Alfredo Adame era lo que él mismo describió esta semana en Los Ángeles, el Golden Boy de Televisa, el que más rating generaba, el que más dinero metía, el que tenía acceso al círculo real, conducía Hoy desde el primer día. Era la figura más valiosa del programa más visto de las mañanas en México. Durante un sketch en vivo le gritó a Andrea una palabra que el guión no incluía. El guión decía bruja. Dijo perra. Adame reconoció esta semana que se le salió del corazón. No fue un accidente. Fue lo que pensaba. Lo que pasó después no fue la consecuencia natural de un insulto en televisión en vivo. Fue sacado de Hoy sin comunicado, sin explicación, sin la despedida con la que Televisa normalmente honra a sus figuras. Y cuando el programa celebró 25 años en 2023, el nombre de Alfredo Adame no apareció en ninguno de los materiales conmemorativos, ni su foto, ni una mención, como si nunca hubiera estado ahí. Ese nivel de borrado no ocurre porque un conductor gritó una mala palabra. Hacia 2008 llegó al programa el productor argentino Roberto Romagnoli. Su relación con Andrea se deterioró, hubo un conflicto al aire. Andrea presentó su renuncia formal, Televisa no se la aceptó. Lo que hizo Televisa fue sacar a Romagnoli. El productor que controlaba el programa más visto de la mañana fue removido porque la conductora renunció y la empresa decidió que prefería al productor afuera antes que a ella. María Luisa Valdés Doria, Maguicha, fue conductora de Hoy durante años. En una entrevista describió lo que pasó cuando tuvo un conflicto en vivo. Ellos pidieron mi cabeza ahí. La tienes que correr, delante de mí. Josh Torres, ex colaborador de producción, fue más directo. Lo que Andrea Legarreta dice dentro de la producción del matutino, eso se hace. 3 personas distintas, 3 casos distintos, 3 relatos que señalan exactamente la misma dirección. En los 3, el resultado fue idéntico. La persona que se enfrentó al centro del poder desapareció y el centro del poder siguió exactamente donde estaba. Y entonces hay un momento que ningún análisis de esta historia puede ignorar, un momento que no necesita a Adame ni a Kuburu ni a ningún testigo del entorno, porque ocurrió en vivo, frente a millones de personas. Y lo que siguió después es la prueba más clara que existe de que algo protegía la posición de Andrea Legarreta más allá de cualquier contrato ordinario. Enero de 2016. El peso mexicano está en caída libre. El dólar acaba de romper todos los récords históricos frente a la moneda nacional. Las familias mexicanas están sintiendo el golpe en tiempo real, en los precios del supermercado, en los créditos, en las remesas. Es el tema de conversación de todo el país. En ese contexto, Andrea Legarreta dice al aire en el programa Hoy que el dólar no les afecta. No en esas palabras exactas, pero ese fue el mensaje, que a gente como ella, como el tipo de personas que ven ese programa, la crisis del peso no les pega. Lo que vino a continuación fue uno de los vendavales mediáticos más intensos que ha sufrido una conductora mexicana en los últimos 20 años.
La frase se viralizó en cuestión de horas. Se convirtió en trending topic nacional con miles de memes. Pero lo que no circula tanto en la memoria colectiva es lo que vino después. Andrea recibió amenazas de muerte, no contra ella sola, contra sus hijas. Mensajes específicos, con nombres, con referencias a dónde iban a la escuela. El tipo de amenaza que obliga a una persona a revisar su seguridad y la de su familia de forma inmediata. Andrea lloró en el programa. Explicó que los contenidos no los escriben los conductores, que ella leyó lo que le pusieron en el teleprompter, que no representaba su opinión personal. Lloró casi un mes en las noches, dijo ella misma tiempo después, recordando ese periodo. Y siguió en el sillón. El escándalo del dólar no fue el único caso que debería haber costado su puesto y no lo costó. Enero de 2021. La youtuber Nat Campos publicó un vídeo que generó una conversación nacional sobre el abuso sexual en la industria del entretenimiento. Nat reveló que un colega llamado Rix la había agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años. Y reveló también que durante los años siguientes había permanecido en contacto con él, porque así funcionan muchas veces los mecanismos del trauma. Porque el cerebro de quien ha sido abusado no siempre puede cortarlo todo de golpe, especialmente cuando el agresor es parte de tu entorno social y profesional. El vídeo de Nat generó un impacto enorme. Se convirtió en el tema del momento y llegó al set de hoy. Andrea Legarreta, en vivo, comentó el caso. Y lo que dijo fue algo que no habría dicho una persona que entendiera cómo funcionan los mecanismos del trauma. Expresó que le resultaba extraño que Nat hubiera seguido siendo amiga de su agresor después de lo ocurrido, que no acababa de comprenderlo. Lo dijo con la certeza de quien no ha tenido que pensar demasiado en esa pregunta porque nunca ha necesitado respondérsela. El efecto fue inmediato y arrasador. Las redes sociales explotaron contra ella. Organizaciones feministas la señalaron, otras figuras públicas se desmarcaron. La indignación fue masiva y completamente justificada. Andrea había usado el programa matutino más importante de México para cuestionar, implícitamente, la credibilidad de una víctima que acababa de hacer pública su agresión. Quizás tú también conoces esa sensación, la de escuchar a alguien con visibilidad y poder decir en voz alta algo que invalida lo que tú viviste. La de saber que esa persona va a seguir ahí al día siguiente con el mismo micrófono, como si nada hubiera ocurrido. Y la de entender que eso ocurre porque hay algo que la protege, que el talento solo no explica. Lo que vino después fue la disculpa. Andrea lloró en el programa. Explicó que no había querido decir lo que dijo, que lo sentía profundamente. Lloró con la misma intensidad con que lloró por el escándalo del dólar años antes, la misma pantalla, las mismas lágrimas. Y el mismo resultado. Siguió en el sillón. 2 escándalos nacionales. 2 momentos en que su imagen quedó asociada públicamente con declaraciones que en cualquier otra persona habrían generado al menos una suspensión temporal. Una crisis por insensibilidad ante la precariedad económica de millones de mexicanos. Otra por minimizar el relato de una víctima de abuso sexual. Y en las 2 ocasiones el desenlace fue idéntico. Disculpa, lágrimas y vuelta al sillón al día siguiente. No hay muchas explicaciones para ese nivel de inamovilidad. Una es que el público quiere tanto a Andrea Legarreta que perdonaría cualquier cosa. La otra es que hay alguien con suficiente poder para decidir que esas cosas se perdonan. Hay además un tercer elemento en este patrón que no ha sido señalado con la claridad que merece. Cada vez que Andrea atravesó una crisis pública de ese nivel, la respuesta de Televisa como institución fue el silencio. No hubo comunicado corporativo. No hubo posición oficial. La televisora que tiene política interna para casi todo, que emite declaraciones ante cualquier polémica que involucre a sus figuras, guardó silencio absoluto mientras la tormenta pasaba, y la tormenta siempre pasó. Y ella siempre siguió ahí. Ese silencio institucional es también una forma de protección, la más discreta, la más duradera, y la que más difícil resulta de documentar precisamente porque es la ausencia de algo en lugar de la presencia. Piensa en eso.
Una conductora que en el momento de mayor sensibilidad económica de México en décadas dice algo que conecta su imagen con la indiferencia de los privilegiados ante el sufrimiento de la gente, recibe amenazas de muerte contra sus hijos, genera una crisis de reputación de escala nacional. En cualquier otra televisora, con cualquier otro perfil de protección, esa conductora habría sido suspendida preventivamente mientras la situación se enfriaba. En el mejor de los casos, lo normal habría sido una salida silenciosa con un comunicado de común acuerdo. No pasó nada. Ese momento es la evidencia más limpia de toda esta historia. Sin necesidad de audios filtrados ni testimonios de excolegas resentidos, solo los hechos, lo que dijo, lo que generó y lo que no ocurrió después. Eric Rubin y Andrea Legarreta se conocieron en Acapulco en 1999. Se casaron el 1 de abril de 2000. Alfredo Adame fue testigo del matrimonio civil y además fue el chofer del Mercedes en que llegó Andrea. Ese detalle, que Adame repitió esta semana, significa que cuando esa boda ocurrió, la enemistad entre ellos no existía todavía. Lo que vino después fue algo que cambió esa relación para siempre. Tuvieron 2 hijas. Mía, nacida el 22 de abril de 2005, Nina, nacida en enero de 2007. Y entonces vivieron 23 años. Piensa en lo que eso significa. No como cifra, como experiencia. Levantarte cada mañana sabiendo lo que sabe cualquier persona que trabaja en Televisa. Ir a los eventos. Sonreír en las fotos. Dar entrevistas sobre el amor y la familia y la estabilidad del matrimonio. Grabar canciones. Hacer giras. Compartir el foro del programa más visto de las mañanas con la mujer de quien se rumoraba lo que se rumoreaba. Adame dijo en el audio filtrado que dentro de Televisa a Eric Rubin le llamaban el unicornio. La explicación del apodo, en sus propias palabras, era que porque la vieja le salió medio pu. Y añadió: yo a Eric Rubin lo respeto mucho, es muy buena gente y aguantó vara. Aguantó vara. En México esa frase no necesita traducción. Pero la frase no basta para describir lo que ese apodo significaba en la práctica. Porque el unicornio no era un apodo que circulara solo entre periodistas de espectáculos, circulaba dentro de Televisa. Entre los compañeros de trabajo de Eric, en los pasillos del mismo edificio donde él conducía proyectos, tenía reuniones, negociaba contratos. Las personas que le llamaban así por detrás eran, en muchos casos, las mismas que le saludaban de frente. Imagina eso. Llegas a tu lugar de trabajo, saludas a los colegas, sonríes, hablas de proyectos, tomas un café, y sabes, porque tienes orejas y llevas años en ese mundo, que hay un apodo que circula cuando no estás delante, y el apodo describe lo que supuestamente te ha hecho tu esposa. Y el hombre con quien supuestamente te lo ha hecho trabaja en el mismo edificio, tiene su despacho posiblemente en el piso de arriba, firmó alguno de tus contratos. 23 años de eso. Eric Rubin no es un hombre que el público asocie con la debilidad. Durante décadas mantuvo una imagen de estabilidad familiar, de madurez, de hombre que elige quedarse cuando las cosas se complican. Esa imagen no se construye por accidente. Se construye con decisiones conscientes tomadas una y otra vez. La decisión de no hablar. La decisión de aparecer. La decisión de defender a la mujer con quien compartes el apellido de tus sillas, aunque la conversación de fondo sea lo que es. Y hay una frase de Eric que resume todo eso con una precisión que ningún análisis puede mejorar. Al anunciar la separación dijo: funcionábamos como amigos y socios, no como pareja. Amigos, socios, no como pareja. No dijo desde cuándo, no dijo por qué, no dijo quién lo decidió. En una industria donde la forma de describir un matrimonio terminado se elige con cuidado quirúrgico, describir tu matrimonio como una sociedad de amigos sin fecha de inicio dice exactamente lo que necesita decir sin decir nada que pueda ser usado en tu contra. Personas del entorno del espectáculo que cubrieron la noticia de la separación dijeron en privado lo que no dijeron en público, que se trataba de lo más tardado en la historia del espectáculo mexicano, que llevaba años siendo el secreto más obvio de la industria, que la pregunta no era si se iban a separar, sino cuándo.
Y aún así tardaron más de un año en firmar el papel. Lo que ese papel sin firmar durante más de un año significa depende de cómo leas la historia. Puede significar que hay asuntos económicos complicados que resolver. Puede significar que las hijas necesitaban tiempo para procesar. O puede significar que mientras el papel no está firmado, hay una cierta ambigüedad sobre los apellidos y sobre las hijas que a alguien le conviene mantener un poco más. No lo dice nadie oficialmente, pero la pregunta existe, y la pregunta, en este contexto, tiene peso específico. Quizá la imagen que mejor resume los 23 años de Eric Rubin es la de las propias palabras de Adame en Los Ángeles. Yo a Eric Rubin lo entiendo. Porque ser el unicornio de una persona de la televisión no debe ser nada agradable. Yo creo que aguantó vara y lo sacó de la mejor forma posible. Sin lastimar a sus hijas. Sin lastimar a sus sillas. No sin lastimarse a sí mismo. No sin lastimar la relación. Sin lastimar a sus sillas. El hombre eligió cargar con el peso porque el precio de no cargarlo lo habrían pagado ellas. Y uno de ellos ocurrió de una forma tan absurdamente visible que merece ser contado completo. Enero de 2020, la cantante Litzy publicó en su Instagram una foto en lencería, una foto que millones de personas vieron pasar por su feed y siguieron adelante. Eric Rubin no siguió adelante. Eric Rubin le dejó un comentario con emojis de besos y corazones. Público, visible para cualquiera que entrara a ver los comentarios de esa foto. La esposa del hombre que le dejó ese comentario tiene millones de seguidores en sus propias redes. Sus fans leen todo, y lo leyeron. Andrea respondió en su Instagram sin mencionar nombres, con una de esas frases que en ese mundo se entienden perfectamente sin que haga falta escribir el nombre de la destinataria. La industria entera lo leyó en clave y no tuvo que adivinar el contexto. Eric no borró el comentario de inmediato. Eso también dijo algo. Un año después, en junio de 2021, aparecieron fotos y videos de él en una fiesta en Tulum con una joven de Chihuahua de una forma que dejó poco a la interpretación. Y circuló un video de un acercamiento cara a cara con Apio Quijano de Cabá durante el 90s Pop Tour que pareció más que un saludo entre colegas. Eric respondió a esa última especulación con la precisión clínica de quien lleva años respondiendo preguntas que preferiría no responder. No soy gay, no me gustan los hombres. Quizá tú también conoces esa sensación de construir algo durante años junto a alguien que no está del todo ahí. De poner lo mejor de ti en algo que por las noches se siente vacío, aunque por las mañanas salga bien en las fotos. La separación se anunció el 22 de febrero de 2023. Vídeo conjunto en Instagram. Palabras medidas. Familia para siempre. Todo muy limpio. Cuando le preguntaron a Eric qué había pasado, dijo algo que merece análisis. Funcionábamos como amigos y socios, no como pareja, sin precisar desde cuándo. Ese desde cuándo no preguntado, no respondido, no explorado en ninguna de las entrevistas que dieron, es la zona gris más grande de toda esta historia. A más de un año del anuncio, en enero de 2025, Andrea confirmó que aún no habían firmado el divorcio legal. Sus palabras: el papel todavía no. 23 años de matrimonio, separación anunciada públicamente, y el papel sin firmar más de un año después, sin explicación. Sin fechas. En enero de 2026 llegó la noticia de su nuevo novio, Luis Carlos Origel Esquerra, sobrino y ahijado de Juan José Pepillo Origel, 33 años, 21 años menor que ella. Coach Fitness, graduado del CEA de Televisa en septiembre de 2025. Alguien que conocía desde hacía años porque trabajaba en Comando Studio, la cadena de gimnasios que Andrea y Eric fundaron juntos. Pepillo Origel reaccionó desde España con un vídeo de Instagram. Ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina, Andrea Legarreta. El tío del nuevo novio de Andrea Legarreta es el periodista de espectáculos más conectado de México, el hombre que conoce los secretos de todo el mundo en esa industria y que durante décadas eligió qué contar y qué callar. Esa conexión no es un dato de color, es un mapa de cómo se mueve el poder en ese mundo. Eric Rubin publicó historias conviviendo con Luis Carlos. Sus hijas dejaron corazones, todo muy ordenado, todo muy civilizado.
Y Alfredo Adame, desde Los Ángeles, comentó con la brevedad específica de quien no necesita elaborar más. Ahora pues que esta mujer anda con un jovencito, el sobrino de Pepillo Origel, que es lo único que puede. Y entonces llegó enero de 2024, y llegaron las fotos. Nadie planeó el momento. Las declaraciones de Kuburu pusieron el nombre de Bernardo Gómez en la conversación pública de una forma más explícita de lo que había estado en años. Y en TikTok, de forma espontánea y masiva, miles de usuarios comenzaron a circular comparaciones fotográficas entre Nina Rubín Legarreta, la hija menor de Andrea, y el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa. Las imágenes se pusieron una al lado de la otra. La estructura del rostro, el tono de piel, la forma de ciertos rasgos faciales, los comentarios se multiplicaron. Y la conversación que en el entorno del espectáculo mexicano había existido en voz baja durante años, llegó de golpe a las timelines de millones de personas. Nina Rubín tenía 17 años cuando esas fotos comenzaron a circular. 17 años. Una adolescente que un martes por la mañana se despertó siendo el centro de una conversación que no pidió tener y que nadie le preguntó si quería. Mía Rubín, la hermana mayor, salió a defenderla. Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad que no tiene nada que ver. Me parece una falta de respeto absoluta. Y añadió algo que en el contexto de las acusaciones tiene un peso que merece atención. Mi hermana es una niña súper fuerte. A mi hermana no le importa porque sabe su realidad. Sabe su realidad. No dijo sabe la verdad. Dijo sabe su realidad. Son palabras distintas. Y esa distinción, elegida por una joven de 19 años respondiendo una pregunta sobre la identidad de su padre, es exactamente el tipo de frase que no se olvida. Eric Rubin también salió a defender la paternidad de sus hijas. Pidió que Kuburu presentara pruebas. Lo hizo con la calma de quien está acostumbrado a responder este tipo de preguntas. Esa calma específica también dice algo. Y Andrea Legarreta eligió una respuesta que desde entonces vive sola en la memoria de quien la escuchó. Me tengo que hacer primero la prueba de ADN yo que ellas. Detente en esa frase. Porque hay muchas formas de responder cuando te preguntan si tus sillas son de tu marido. Puedes decir que es una mentira. Puedes decir que es imposible. Puedes decir que lo que se está hablando es una infamia y que vas a tomar acciones legales. Puedes ignorar la pregunta. Andrea eligió decir que la prueba de ADN tendría que hacérsela a ella antes que sus hijas. No dijo que era mentira. No dijo que era imposible. No dijo el nombre de Bernardo Gómez ni para negarlo. Dijo que la prueba tendría que hacérsela primero ella. Eso no es lo que dice una persona que no entiende de qué le están hablando. Es lo que dice alguien que entiende perfectamente la pregunta y eligió la respuesta que cierra el tema sin responderlo. Analiza también lo que no dijo Bernardo Gómez. No emitió ningún comunicado, no hizo ninguna declaración pública, no mencionó el escándalo en ningún espacio. Su abogado no envió cartas de desmentido a los medios que circularon las comparaciones. El hombre más poderoso de la televisión en español, con acceso a más recursos legales y mediáticos que cualquier otra persona involucrada en esta historia, eligió el silencio total. El silencio tiene su propio lenguaje. Y quien conoce ese mundo lo lee sin dificultad. No existe prueba genética pública. No existe documentación oficial. Lo que existe son dos personas que eligieron, cada una por su cuenta, no decir que era imposible. Y esa simetría de silencios, sostenida en el momento de mayor presión mediática, es en sí misma una forma de respuesta. Y entonces hay que decir lo que el título de este vídeo prometió y que el guión ha estado rodeando sin aterrizar del todo. Si la relación entre Andrea Legarreta y Bernardo Gómez existió, y si esa relación se extendió durante los años en que Nina fue concebida, la implicación no es un invento de internautas anónimos ni una especulación sin base. Es la consecuencia lógica de conectar los datos que personas con conocimiento directo del entorno han estado describiendo durante 25 años. Alfredo Adame dijo en cámara esta semana que una de las hijas de Andrea no es de Eric Rubin. No lo dijo como rumor de pasillo.
Lo dijo desde la posición de alguien que tuvo acceso al círculo más cerrado de Televisa durante años. Y lo dijo describiendo a esa hija, con una altura y una presencia que en las comparaciones fotográficas de enero de 2024, el público conectó con otra persona específica. ¿Habría Bernardo Gómez embarazado a Andrea Legarreta? No se puede afirmar. No existe prueba. No existe documentación. Pero si lo que Adame describe es verdad, si la relación duró lo que él dice que duró, si se solapó con los años del embarazo de Nina, y si la descripción física que él hace en cámara de esa segunda hija es la que es, entonces la pregunta que el título plantea no es irresponsable. Es la pregunta que llevan 25 años haciéndose en silencio las personas que conocen esta historia desde adentro. Y que esta semana, en Los Ángeles, volvió a pronunciarse en cámara con nombres y detalles físicos incluidos. El silencio de Gómez cuando esa pregunta explotó en enero de 2024 fue, para quien sabe leer ese mundo, la respuesta más elocuente de todas las que dio. Atención. Aquí llega la tercera revelación que te prometí. La respuesta que Andrea eligió para la pregunta sobre Nina no descarta lo que la pregunta plantea. Y el silencio de Bernardo Gómez habla de una forma que las palabras no habrían podido. Y entonces hay que hablar de Galilea Montijo. El patrón de silencios y consecuencias no solo funciona con quienes se enfrentan al centro del poder. También funciona con quienes están más cerca de ese centro y tienen que decidir de qué lado están cuando la presión llega. Y Galilea Montijo tomó esa decisión en enero de 2024 de una forma que nadie que conoce ese mundo pudo ignorar. Durante años, el programa Hoy mostró a Andrea y Galilea como las mejores amigas inseparables de la televisión mexicana. El dúo que si tocas a una, la otra responde. Esa imagen se construyó durante décadas frente a las cámaras. Lo que ocurrió fuera de las cámaras es diferente. Según múltiples fuentes que cubrieron el entorno del programa durante años, las dos no tienen una relación personal, real, fuera del foro. No se visitan en sus casas. No conviven en fiestas familiares. La amistad que el público ve entre 9 y mediodía de lunes a viernes no continúa cuando las cámaras se apagan. Y entonces, en enero de 2024, cuando Kuburu habló y el escándalo estaba en su punto más alto, Galilea Montijo publicó en Instagram una felicitación de cumpleaños para Annette Kuburu, con emojis. Con palabras cariñosas, mientras las declaraciones de Kuburu contra Andrea todavía circulaban en todos los medios. El mundo del espectáculo lo interpretó de una forma unánime. Galilea poniendo distancia entre ella y Andrea en el momento de mayor presión mediática. Una distancia pequeña pero calculada. El tipo de movimiento que en ese mundo no ocurre por accidente. Andrea respondió con la precisión de quien ha aprendido a decir mucho con poco, vive odiando a la persona equivocada. No mencionó a Galilea, no respondió el gesto de la felicitación. Lo ignoró de la única forma en que alguien puede ignorar algo así, sin que el silencio mismo se convierta en declaración. Hay una frase del periodista Alfredo Adame que en este contexto cobra un significado nuevo. Dijo esta semana en Los Ángeles que él es una tumba, que sabe miles de secretos, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y que solo habla cuando alguien se mete con él. 25 años de la misma historia. Eso no es un hombre que olvidó algo y sigue rumiando. Eso es un hombre que no puede olvidar algo porque lo que perdió era demasiado grande para olvidarse. Octubre de 2024. Bernardo Gómez Martínez se queda solo en la cima de Televisa. No hay comunicado dramático. Es la consumación de un ascenso que empezó en 1998 y que acaba de llegar a su punto más alto. Varios medios de espectáculos especularon que con esa reestructuración, el contrato de Andrea podría estar en revisión, que los nuevos vientos corporativos podrían afectar su posición, que quizás este fuera el momento del relevo generacional. No cambió nada. Andrea Legarreta sigue en Hoy, en el mismo sillón, como el primer día. 1998. Una conductora nueva, un ejecutivo nuevo. El mismo año, 2024, 10 productores después, 50 compañeros de elenco después, 2 presidentes de México después, el ejecutivo en la cima de todo.
La conductora en el mismo sillón. Eso es la cuarta revelación que te prometí. Este no es el final de la historia. Es el momento en que la historia deja de ser pasado y se convierte en presente activo. Y en este mismo momento, esta semana en Los Ángeles, Alfredo Adame volvió a contarlo todo. Dijo que Eric Rubin se lo agarró de tonto. Dijo que ella se ostentaba como la primera dama de Televisa. Dijo que hay una hija cuya paternidad cuestiona públicamente. Y dijo que sabe miles de secretos pero que solo habla cuando alguien se mete con él. Lo que no explicó, y que sin embargo está implícito en 25 años de la misma historia, es por qué siguió hablando. Los hombres que pierden un trabajo por conflicto de personalidades no dedican un cuarto de siglo a mantener vivo ese relato. Los hombres que perdieron algo más grande que un trabajo sí lo hacen. Recapitulemos. Porque llevamos mucho tiempo juntos, y quiero que te vayas con todo claro. 1998. Una conductora con carrera desde los 8 años llega al programa matutino más importante de Televisa. Ese mismo año llega a la empresa un ejecutivo que un año después ya es vicepresidente. Durante los 25 años siguientes, cada productor que choca con la conductora termina siendo reemplazado. Cada compañero que habla sobre las relaciones de poder dentro del programa sufre consecuencias profesionales documentadas. La conductora sobrevive a todo. 2016. Dice en vivo algo que habría costado el puesto a cualquier otra persona en cualquier otra televisora. Recibe amenazas de muerte contra sus hijas. Llora un mes. Sigue en el sillón. 2015. Un audio privado documenta que el hombre que fue el primero en ese foro describe una relación entre la conductora y un alto vicepresidente de la empresa. 2024. Una excompañera con historia interna documentada dice exactamente lo mismo desde su propia experiencia. Las consecuencias llegan antes que sus pruebas. 2024. El ejecutivo señalado se corona como el máximo poder de Televisa. La conductora sigue en su sillón. 2026. El mismo hombre que inició esta historia 25 años atrás la repite en cámara en Los Ángeles, incluyendo la pregunta sobre la paternidad de una niña. Mientras el hombre señalado acaba de quedarse con todo. Y la quinta y última revelación. Lo que nadie está diciendo en voz alta mientras todos hablan de los detalles, es que el momento de mayor poder de Bernardo Gómez coincide exactamente con el momento en que más personas han hablado públicamente sobre su supuesta relación. Con Andrea Legarreta. En cualquier otro contexto, esa cantidad de ruido sobre una persona con ese nivel de poder habría generado algún tipo de respuesta institucional, una declaración, un comunicado, una acción legal, algo. Gómez eligió el silencio. Andrea eligió la frase de la prueba de ADN. Eric tardó 2 años en firmar el papel. Quizá tú también has estado en el lugar donde el silencio es la única respuesta que no te cuesta más de lo que ya costó todo lo demás. Queda una conductora que lleva 27 años en ese sillón y que ha sobrevivido a todo lo que debería haberla hundido. Queda un ejecutivo que llegó el mismo año que ella y que acaba de coronarse en la cima. Queda un matrimonio de 23 años, terminado con un papel que tardó más de 1 año en firmarse. Queda una niña cuyas fotos circularon en millones de pantallas junto a las de un hombre al que su madre nunca mencionó por nombre ni para negarlo. Y queda Alfredo Adame, esta semana en Los Ángeles, diciendo lo mismo que dijo hace 25 años. El periodismo puede señalar, no puede condenar, puede juntar los puntos y preguntarte si la línea que forman tiene sentido. Y la línea que forman estos puntos tiene una dirección muy clara. Una mujer que llegó sin el tipo de talento que habría bastado para quedarse 27 años en ese sillón sin que nadie pudiera moverla. Un ejecutivo que entró el mismo año que ella y que acaba de coronarse en la cima de todo. Una esposa que fue de noche a apedrar una casa. Un matrimonio de 23 años con un hombre al que llamaban el unicornio en el mismo edificio donde trabajaba. Una niña cuyas fotos circularon junto a las de ese ejecutivo y cuya madre respondió que la prueba de ADN tendría que hacérsela ella antes que sus hijas. Y un silencio de todos los implicados que lleva 25 años, siendo la respuesta más consistente que esta historia ha producido. No te pido que condenes.
Te pido que decidas si esos puntos forman una línea o si forman otra cosa. La respuesta te corresponde a ti. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia que viene es tan incómoda para personas igual de poderosas como esta. Y si llegaste hasta aquí, escríbeme Silón en los comentarios. Quiero saber quiénes son las que llegaron al final.